Bueno, mis hermanitos, reciban todos muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente día, que el Señor les bendiga y que cada día estemos disfrutando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A los amigos que el día de hoy nos acompañan, también queremos extenderle un saludo fraternal. Nos agrada mucho que estén el día de hoy. También los que van a ver este video después en la plataforma de YouTube. Bueno, hermanitos, quiero que tengamos una corta reflexión en la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vayamos al libro de Hechos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 al 19. Pero antes de empezar esta lectura, les voy a pedir que volvamos a orar para encomendar este tiempo a Dios y pedir dirección y sabiduría. Dios y Padre, te damos gracias, Rey Santo, 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 que llenas la tierra de tu plenitud. Padre, queremos venir delante de tu presencia, porque, Padre, reconocemos nuestras limitaciones, nuestra ignorancia, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos que en nosotros no hay nada de inteligencia ni de poder. Por eso queremos venir a ti, porque tú eres un Dios rico en sabiduría, Padre, en conocimiento, en poder. Y porque, Padre, es tu palabra y no mía, y quiero que sea expuesta fielmente, Padre. Que las personas que escuchen este mensaje evangelístico, ya sea los amigos que estén aquí presentes o a través de las plataformas virtuales, Padre, que puedan ser convencidos a través de tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que el día de hoy pueda haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias pues por este evangelio, gracias por la cruz de Cristo, gracias por tu Cordero, gracias pues por semejante mensaje, Padre, que pudo salvar a pecadores como nosotros. Te ruego pues porque seas tú guiando y direccionando todo lo que suceda en esta reunión. Dame pues la sabiduría necesaria para exponer a tu grey tu palabra y permite que nosotros también, los creyentes, tus hijos, Padre, podamos ser edificados a través de este sermón. Porque, Señor, una vez escuchamos el Evangelio, no tenemos nada más sino que agradecerte porque podemos volver a recordar aquel lugar en el que estábamos, Señor. Podemos recordar la gloriosa posición que ahora tenemos en Cristo y cómo nuestro panorama ha cambiado totalmente, de condenación a vida eterna, de enemigos a hijos. Gracias, Padre, porque también podemos recibir edificación nosotros los creyentes al escuchar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Perfecto, hermanitos. Vamos ahora hacia la lectura de la palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 al 19. Dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin entender nada, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males has hecho a tus santos en Israel, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y llevándole fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tenemos delante de nosotros, hermanitos, la historia del apóstol Pablo, que en este capítulo 9 no es el apóstol Pablo todavía, sino que es Saulo de Tarso. Es una historia que sé que muchos de nosotros conocemos, pero quiero que el Señor pueda entregar su mensaje a través de este capítulo 9 de Hechos. Hermanos, si tenemos delante de nosotros a un hombre que conocía la Escritura, un hombre estudioso, y delante de nosotros está la historia de cómo ese hombre entiende la necesidad que tiene de Cristo. Este capítulo 9 nos muestra su encuentro personal con Dios, nos muestra cómo este hombre cree en el Evangelio, cómo este hombre puede llegar a ser salvo, nos muestra cómo Pablo es escogido por Dios como misionero, pionero entre los gentiles. Y en esta historia, mis hermanos, quiero que meditemos. Contexto en cuanto a Pablo. Yo sé que nosotros ya hemos estudiado la historia de él, pero de pronto para los amigos que nos escuchan es necesario recordarla. Pablo, al hablar de Pablo estamos hablando de una persona que entendía la Escritura, que la estudiaba, un académico. En otras partes de las Escrituras, él se identifica a sí mismo como miembro de la tribu de Benjamín, como fariseo de fariseos, discípulo de Natanael, o sea, una persona, hermanos, que manejaba la Escritura con gran precisión, que conocía la Escritura y que se identificaba con los fariseos, que había sido influenciado por los fariseos. Y la identidad de los fariseos, recordemos, hermanos, era guardar un montón de fiestas, de leyes solemnes que Dios mismo había instituido. Y este hombre, mis hermanos, Saulo, intenta acercarse a Dios por sus medios. Es decir, él creía que haciendo todo lo que hacía, adoptando este montón de formas, iba a alcanzar el favor de Dios. Él creía que con esto, que aún apresando los hijos de Dios, los cristianos, y dándoles muerte, él creía que con eso iba a buscar el favor de Dios. Y Dios le muestra la necesidad que él tenía de un verdadero arrepentimiento. Y este hombre cree en las palabras de Dios y cae rendido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que veamos entonces, hermanos, 3 pasos de un verdadero arrepentimiento. Vamos al libro de Isaías 55. A este versículo le tengo mucho aprecio porque fue el versículo que Dios utilizó para convencerme de pecado y de la necesidad que tenía de un Salvador. Isaías 55, versículo 7, dice la palabra: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aunque este versículo 7, mis hermanos, no tiene ahí inmersa la palabra arrepentimiento, no encontramos la palabra arrepentimiento por ningún lado en este versículo, yo creo que no hay un versículo que explique mejor lo que es un verdadero arrepentimiento que este. Y vamos a analizar eso, para que tal vez los amigos que nos escuchan puedan ver los pasos de un verdadero arrepentimiento. Porque tal vez pues los amigos que nos escuchan esta tarde sean personas muy parecidas a Pablo, y tal vez ahorita que leímos el capítulo 9 pueda sentirse identificado. Tal vez usted sea una persona que piensa, al igual de Pablo, acercarse a Dios por sus medios. Tal vez usted piense que a través de la religiosidad, de las obras, de la forma, usted de una u otra manera pueda alcanzar el favor de Dios de su vida. Porque yo he escuchado muchas personas, hermanos, que dicen: no, es que yo creo en Dios a mi manera, o yo creo en Dios a mi forma. Pues, hermanos, el Señor hoy me dio el privilegio de hablar con ustedes para decirle que solamente hay una forma correcta de hacer las cosas, que solamente hay un camino que te lleva a Dios, y que solamente hay un mediador entre tú y Dios, y no son tus buenas obras, no es las cosas buenas que tú consideres que hagas. Y la primera cosa que nos dice este versículo 7
el primer paso que debe tener un verdadero arrepentimiento, dice, deje el impío su camino. El primer paso que nos muestra la Escritura es que el hombre impío, el hombre inicuo, el hombre pecador, debe dejar su camino. Pero para dejar su camino debe aceptar que el camino por el que va está mal. Si me explico, la única forma en la que tú puedes dejar el camino en el que estás es aceptando que está mal, que no te lleva a ningún lado. Y es eso la verdad que quisiera comunicar en esta tarde, que el camino, querido amigo que nos escuchas, que ese camino de las obras, de tratar de buscar el favor de Dios por tus fuerzas, es un camino que solamente te va a llevar a la perdición de tu alma. Si sigues por ese camino, lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio. Y quiero que profundicemos un poco más en esta verdad. Vamos ahorita al libro de Efesios para que podamos ver para quién son las buenas obras. Porque sí hay buenas obras. Dios sí preparó buenas obras. Pero quiero que veamos para quién son esas buenas obras. Vamos al libro de Efesios, por favor. Libro de Efesios. Podemos leer el capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Leamos desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, a la luz del versículo 10, ¿para quién son las buenas obras? Las buenas obras son para los que ya han creído. Dios prepara buenas obras, pero para los hijos, para los que ya han creído en Jesucristo. Estas buenas obras han sido preparadas de antemano para que nosotros, los creyentes, los que ya hemos creído, los hijos de Dios, andemos en ellas. Es el propósito de las buenas obras y andamos en ellas por amor a aquel que nos amó. Es decir, porque Dios nos amó primero y envió a su Hijo, es que nosotros por amor decidimos obedecerle y andar en buenas obras y vivir en esta vida justa y piadosamente. Y aquí, hermanitos, quisiera hacer un paréntesis porque lastimosamente muchas veces podemos nosotros como creyentes, aún como creyentes, como hijos de Dios, podemos caer en el error de pensar de que una vez hemos recibido la salvación, podemos seguir haciendo obras para que Dios de una u otra manera nos bendiga. Y es que he escuchado hermanos que pueden llegar a decir, hermano, es que si yo todos los días no me levanto y hago mi devocional, entonces no me va a ir bien en el día. Si yo todos los días no oro y me encomiendo a Dios, entonces Dios no me protege, entonces Dios no me guarda. Y tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque si afirmamos eso, a la larga estamos diciendo que entonces Dios nos protege porque oramos. Estamos diciendo que entonces Dios nos guarda y guarda nuestra familia y nos respalda porque entonces nosotros leemos la Escritura. Y debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque eso era lo que estaban haciendo los Gálatas. Y podemos correr el riesgo de caer de la gracia. Porque cuando hemos aceptado la salvación que Dios nos da a través de gracia y después pretendemos seguir haciendo cosas para alcanzar el favor de Dios, entonces caímos de la gracia, mis hermanos. Porque no obedecemos para intentar alcanzar el favor de Dios, obedecemos por amor, porque ya Él nos lo dio todo, no esperando que nos dé nada. O sea, no oramos esperando que Dios nos bendiga. Lo hacemos porque simplemente anhelamos tener cercanía con Él y comunión con Él. No es como un contrato en el que le decimos a Dios, ok, yo hago esto, pero tú me das esto. No, hermanitos, no funciona así. Y quisiera que pensáramos en esto y tuviéramos mucho cuidado con esto porque lastimosamente a veces como creyentes también podemos caer en este error. Y una vez hemos visto para quién están destinadas las buenas obras que Dios preparó, podemos entender que entonces el camino de las buenas obras no te va a llevar a Cristo, no te va a acercar a Dios, porque delante de los ojos de Dios esas buenas obras, querido amigo, no significan nada, no cubren tu pecado, no son suficientes para cubrir el pecado que hay en ti. Y eso se ratifica en el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios que acabamos de leer, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Se es salvo por gracia, es un regalo de Dios. Y el vehículo, lo que nos acerca a Dios es la fe,
no es tus buenas obras. Y la fe en el sacrificio de Jesucristo, porque muchas personas me podrían decir, bueno, pero es que yo creo en Dios, entonces soy salvo porque yo tengo fe en Dios. Pues, querido amigo, si tú tienes fe en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, porque nadie, hermanito, se salva por creer en Dios. Tú eres salvo por creer en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. Y aunque tú sientas que las buenas obras que haces te acercan a Cristo, pues tengo que decirte que tampoco nadie se salva por estar cerca de Jesucristo. Nadie se salva por estar al lado de Jesucristo. Nos salvamos por estar en Cristo. Cuando estamos en Él, somos salvos. Y es, querido amigo, el mensaje que Dios tiene para tu vida en esta tarde. Que entiendas que el camino que pretendes llevar no te va a llevar a la salvación de tu alma. Y que al igual que Saulo, en esta tarde tienes que caer rendido de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con un corazón compungido, quebrantado, y decirle, Señor, he pecado, y mis buenas obras no limpian ese pecado. Así que creo en Jesucristo, creo en su obra en la cruz, y depositando tu fe en Él, en ese sacrificio, entonces allí vas a alcanzar la salvación de tu alma. Volvamos entonces, hermanitos, a nuestro texto de Isaías 55, donde estamos viendo los pasos del verdadero arrepentimiento. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Una vez entiendes que tu camino de buenas obras no conduce a ningún lado, que eso no te salva, entonces sales de ese camino. Pero cuando sales de ese camino es para retornar al buen camino, al único camino, a Jesucristo. El sentido de abandonar el camino que tienes ahorita es para volver al camino correcto. Y dice, porque el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y quiero ahorita que pensemos, mis hermanos, en la gracia de Dios. Porque este versículo nos dice que si nos regresamos a Él con un corazón compungido, contrito, Dios será amplio en perdonar. Y es que su gracia, mis hermanos, su gracia sobreabunda. Vamos otra vez al libro de Efesios, porque el libro de Efesios nos explica muy bien esta gran verdad bíblica. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, podemos leer el 7, versículo 7, 1:7 de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, su gracia sobreabunda. Hay un pasaje bíblico que dice que donde abundó el pecado, su gracia sobreabundó. Su gracia es suficiente para cubrir todo tu pecado. Y digo esto porque alguna de las personas que tal vez nos escuchan podría pensar, no, es que yo he sido demasiado malo, o ese pecado que yo tengo, Dios no lo puede perdonar. Y quiero que sepas que la palabra te dice que Dios es rico en misericordia, en gracia, que su gracia sobreabunda. No es que Dios te diga, bueno, yo te voy a perdonar los pecados, pero hasta donde me alcance la gracia, hasta donde yo tenga. Pero ese pecado que tú tienes es muy costoso, por eso yo no puedo pagar. No, el sacrificio de Cristo fue perfecto y es suficiente para lavar cualquier pecado, para quitar cualquier pecado. Lo único que debemos hacer es ejercer fe en Él. Y una fe que también es un don de Dios. Acabamos de leer en Efesios el capítulo 2 y leímos el versículo 8 que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe, querido amigo que nos escucha, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en esta tarde tú estás escuchando la palabra de Dios y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está empezando a obrar en tu corazón y convencerte de pecado. Y al igual que Pablo, necesitas reconocer tu error y caer rendido a Dios y arrepentirte por tu pecado. Entonces, quiero que veamos ahorita todo lo que el mensaje de salvación nos ofrece. Porque ya hemos visto que la gracia de Dios sobreabunda. Pero también dice el pasaje de Isaías que Él es grande en misericordia, que tendrá misericordia y es amplio en perdonar. Y quiero que veamos, mis hermanos, ese trasfondo
ese cambio de panorama que nosotros los creyentes hemos experimentado una vez depositamos nuestra fe en Jesucristo. Vamos entonces, sigamos aquí en el libro de Efesios y podemos leer desde el versículo 2, perdón, del versículo 1 del capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. En estos 3 versículos, querido amigo, podemos encontrar 6 características de aquella persona que todavía no está en Cristo. Y tengo que decirte con dolor en mi corazón que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estas 6 características están presentes en tu vida. La primera la encontramos en el versículo 1, dice que están muertos en sus delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está totalmente alejado de Dios, muerto, incapaz de solucionar eso por sus propios medios. La segunda condición que vemos es que la persona que está sin Cristo vive según el mundo. Eso lo encontramos en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La persona que está sin Cristo también está controlada por Satanás. Nos dice que seguíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire. En cuarto lugar, la persona que está sin Cristo está viviendo en desobediencia a Dios. De manera voluntaria decide desobedecer a Dios y su palabra. En quinto lugar, podemos decir que la persona que está sin Cristo está viviendo según su carne. No está viviendo una vida direccionada al Espíritu, sino según su carne. Y en último lugar, según el versículo 3, podemos decir que la persona que está sin Cristo es un hijo de ira, porque la ira justa de Dios reposa sobre él. Pero, querido amigo, el mensaje que quiero comunicarte en esta tarde es un mensaje tan grande que revela el amor y la misericordia de Dios, que es un mensaje capaz de cambiar todo ese panorama. Y los versículos 4 en adelante nos van a mostrar la nueva posición que ahora tenemos una vez creemos en Jesucristo. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el cambio glorioso que da el Evangelio en una persona, de muerto a vida. Dice, y podemos sacar 4 características de la persona que está en Cristo en estos versículos que acabamos de leer. Y la primera es que Dios nos da vida cuando creemos en Jesucristo. Nos da vida con Cristo. La segunda es que Dios nos resucita con Cristo. La tercera es que Dios nos hace sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y note, querido amigo, que todo esto es con Cristo. No por usted, no por sus fuerzas, no por lo que usted haga, es en Cristo, es en Él. Que Dios nos da semejante privilegio de sentarnos a su diestra, porque nos puso en Cristo y Cristo está sentado a su diestra. Y hermanos, pensemos en un rey. ¿Quién se sienta a la diestra de un rey? Su hijo, su heredero, es el único que se sienta. Y Dios a través de este evangelio nos permite sentarnos allí a su diestra. Y heredar con Él, porque dice la palabra que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y querido amigo, ese es el mensaje que quería compartirte en esta tarde. Un mensaje que puede cambiar completamente tu condición. Un mensaje que es capaz de cambiarte de muerte a vida. Que es capaz de cambiar a personas pecadoras por herramientas útiles en las manos de Dios. Y eso es lo que nos muestra la vida del apóstol Pablo, que en ese capítulo 9 era Saulo. Y es que era un hombre perseguidor de la iglesia, asesino, porque dice el versículo 1 del capítulo 9 de Hechos, que él respiraba amenazas y acechanzas de muerte contra los hijos de Dios. Y de este hombre
A través de este evangelio que el día de hoy tú estás escuchando, Dios hace una herramienta útil en sus manos, hace un misionero que puede ir a predicar a los gentiles y que por la misericordia de Dios, por su gracia, puede fundar iglesias y nuevas personas pueden creer. Y querido amigo, este puede ser tu caso en esta tarde. Puede que tal vez tú consideres que estás muy alejado de Dios, que Dios no puede hacer nada, pero este evangelio que has escuchado en esta tarde es el mensaje de Dios que puede restaurar vidas, que puede salvar a pecadores, que nos puede sentar en los lugares celestiales con Cristo y que puede hacer de ti un instrumento útil en sus manos. Es un mensaje que todos nosotros los aquí presentes podemos dar testimonio de que tiene el poder y el amor mismo de Dios. Porque, hermanos, si hay misioneros en el monte dispuestos a morir de paludismo, predicando el evangelio, es porque este mensaje vale la pena. Y querido amigo, Dios quiere que hoy sea el día de arrepentimiento. Quiere que hoy puedas, al igual que Saulo, caer en cuenta de tu pecado y puedas ser lleno del Espíritu Santo. Una vez caigas en cuenta de tu arrepentimiento y deposites tu fe en Jesucristo. Vamos, hermanitos, a orar para dar por terminado este tiempo que acabamos de tener. Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, por tu evangelio, pidiéndote pues que dé fruto, Señor, y que ese fruto sea manifiesto en nuevas conversiones, Padre, que nuevas personas coloquen su fe en ti. Padre, que tú puedas llegar a los corazones de las personas que escuchen este video días después, pues, Señor, o por cualquier medio. Padre, que este evangelio pueda dar fruto. Gracias, Señor, porque nosotros los que ya hemos sido hechos hijos, podemos dar testimonio, Señor, de que tu amor, tu misericordia son incalculables. Señor, de que no tenemos nada más sino que agradecerte por tan solemne sacrificio. Gracias por tu palabra, gracias por acercarte a nosotros, por darte a conocer. Gracias por tu palabra. Gracias por el mediador que es Jesucristo, porque Él es el único camino, porque, Señor, Él es la vida. Gracias porque estamos en Él. Gracias por mis hermanos que el día de hoy tuvieron la disposición de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias pues por estos medios virtuales. En Cristo Jesús. Amén.